Estamos en el kilómetro 9 de la antigua vía férrea. A mi izquierda está el viejo almacén de los Balinotti. A partir de esta zona se extienden los parajes que en los mapas antiguos de Asunción figuran como Ubucuití y Loma Putá. Así aparece en la cartografía de fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se demarcan enormes chacras y tambos que caracterizaban a esta zona, que era atravesada por el primer camino real de la Asunción que conducía hasta la lejana entonces Tapuá. Ella desde muy jovencita, cuando estaba con mi abuelo y mi abuela, ella salía a vender empanadas por el barrio. Y así conocía a mucha gente y vendía muchas empanadas. Y decía que mi abuelo tenía en el Chaco caballos, que él se iba y llevaba a los caballos en el Chaco, así lo que ella me contaba la historia. Y que nos decía que venía la gente del Chaco cuando era la revolución, que venían sobre caballo y que su mamá le decía: escóndanse, busquen lugar para guarecerse porque viste que le pueden violar, le pueden hacer algo, son soldados, les dice. Y se escondían. Eso es lo que ella me contaba. ¿Y trabajó en la Lieve? También, muchísimos años trabajó. ¿Qué hacía ella? Caranchera. Dice que pelaba los huesos para hacer carne de bacalao para que se venda. ¿Y eso se vendía luego allí en la Lieve? Y creo que sí, en cantidad ellos sacaban y vendían. Sí. Y tenían la zona, me decía que el camino era el camino viejo por Ceballos. Por Ceballos. Ella se iba a las 2 de la mañana, entraba a las 4 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Sí. Y a veces a las 2 de la mañana cuando se iba, dice que veía cosas así por el Yuyal, algo blanco, que parecía fantasma, y que ella a veces sacaba su cuchillo y así se iba cuando se iba sola. Pero tenía 3 compañeras, que eran ña Leodora y Diamede y ña Lotí, no sé qué se llama la otra señora. Las 3 se iban juntas, pero a veces no coincidían en la hora, entonces ella se tenía que ir sola. Cuando papá no le llevaba, pero hay veces que papá sí se quería ir y le llevaba a papá. Ellos se iban a pie. A pie. Y pasaban el puentecito. Y pasaban el puentecito que te dice ella. Que se llamaba Tayupita Huelle. Tayupita Huelle. ¿Dónde más o menos estaba ese puente? Y creo que es después de la cancha de General Caballero. Creo que ya antes. ¿Dónde está la casa de ña Juanita? Arribando ahí. Para el cuartel. Para el cuartel, exactamente. Hacia la zona del cuartel. Del cuartel, de este lado. ¿Y había un arroyo allí? Sí, había un arroyito. Y encima de ese, pero era un puente finito. Me dice: ajá, abuelajan de abuelo pelatembi. Hashia hasana la 4 horas, dice. Apete y diape y shankajata, y hay kutu y la guiraibe. De repente a echar la cambuchije. Y me decía que un costado estaba roto el cántaro sur. Entonces agarró, hizo así y revisó. Después dice que llegó y le contó al señor primero. Pero ¿por qué no le contó a mi abuelo primero? Después ya se fue y le contó a mi abuelo. Y dice que le dijo: abuelo, maray, con de taurona, otro vendeco, shela, peango yo y me oye, no sé más. Cuando vino mi abuelo para ver, ya encontró y ya se sacó todo. A don fulano pelambe, le dijo: no, Buiroreí con la niña don Fausto, se llamaba a mi abuelo. Y le dijo: Buiroreí con la niña, pues, es cosa tuya, cuente. Y después se nos contó que encontró esterlina, no sé qué cosa. Libra esterlina. Y alguna joya lo tenía adentro. Lo que sí, ese señor se volvió rico. Y el tema del novillo que venía del Chaco y qué pasaban. Porque enfrente de nuestra casa donde nosotros vivíamos había esa zanja interminable. Esa ruta no estaba, estaba más hacia el costado, más arriba.
Y ahora nomás está ese asfaltado. Pero Ustedes todo vivían al lado de San Agustín. más para allá. Cuando ellos ya se casaron, estuvieron, nos mudamos en ese patio, pero era casi hasta la esquina y hasta nuestra casa donde está esa farmacia Loma Putá, después del centro, antes de llegar al puente Semidey. Ah, Sí. Antes no teníamos entrada y después se nos dio la entrada aquí, una señora de acá, donde fuimos rellenando de a poquito hasta se hicimos un camino, pero todavía estaba la laguna eso. Y después, bueno, prácticamente era una cantera. Y después se fueron habitando, la gente venía y se formó la comisión. Ya se habló con el intendente y así se fue rellenando de poco a poco. Siempre, la laguna siempre ya estaba cuando nosotros estábamos habitando ya por acá a los costados. No me acuerdo bien la fecha en que se cerró esto. Bueno, ya nosotros cuando vinimos, habitamos acá esta parte, ya no se sacaba más nada, solamente quedó la laguna. ya. ¿Y qué color eran esas piedras? Piedras coloradas rojas son piedras rojas. ¿Y para qué se usaban? Y seguramente se usó para cimiento, para mejorar las calles ahí de la caballería. Un grupo de vecinos encabezados por Óscar Astigarraga está en la tarea de recopilar toda la documentación y la historia de esta legendaria zona asuncena. Soy de Loma Putá, nacido en el barrio, y conformamos un grupo que queremos rescatar la memoria viva de Loma Putá. Estamos en ese tema ya hace un buen tiempo, queriendo recopilar datos de lo que fueron los primeros tiempos del barrio Loma Putá. El barrio Loma Putá empieza al salir uno de la estación botánico dirigiéndose hacia la zona de Roque Alonso, en el vértice que forma el kilómetro 8 y el kilómetro 9 sobre la vía férrea, de acuerdo a los datos que teníamos del antiguo ferrocarril, y ambas márgenes de la ruta, hoy la ruta Transchaco, ambas márgenes hasta la zona del límite de Mariano Roque Alonso, con los límites del arroyo Itaú y esta zona, el límite detrás del RC4, de lo que sería Ceballos Cue. El nombre de Loma Putá sería una referencia de fines del siglo pasado en los planos antiguos de la ciudad. Creo que del topógrafo Baumgart, 1884, marcaba ya la zona como Loma Putá. Es una jurisdicción que se caracterizó por la arena arcillosa roja. La zona de Campo Grande tenemos lo que hoy el barrio Mocayatú, marca Loma Mocayatú, y la zona de la Asunción Golf Club marca también en ese plano Loma Ubicuinti, como nosotros le conocíamos ese lugar, Ubicuinti. Pero en aquella época era una carretera que unía con Limpio, porque Mariano Roque Alonso no estaba como distrito, eran lugares de chacra y carretera. Es el trazado de la época de la colonia, lo que sería el primer camino real que partía de Asunción, de uno de los tantos caminos reales de la época de la colonia. ¿Y que iba a Limpio? Iba hasta Limpio, desde Uraí. Uraí marcaba como lugar de residencia del doctor Francia sobre la quinta Uraí. Y ese trazado se mantiene, o sea que este es un trazado que no hizo obras públicas, no hizo la municipalidad, un trazado de la colonia que marca hasta la ciudad de Limpio, Campos Limpios de Tapúa. La zona de Ubicuinti está lo que es el Asunción Golf Club más el barrio Las Mercedes, donde está la famosa capilla Las Mercedes que se construyó en época de don Carlos Antonio López como una de las capillas de la iglesia de Trinidad.
Hoy está rodeado ya por otras construcciones, pero está todavía hasta ahora esa capilla y es una zona pedrosa donde en aquellos tiempos, 50 años atrás, estaban varias canteras. De esas canteras se quitaban para los empedrados de la ciudad, inclusive para la base de la ruta asfaltada que empezó en el 70 hasta el 78 que llegó en el puente Remanso. Tenemos en la zona de lo que fue el antiguo trazado de la vía férrea, tenemos la casona Balinotti. Enfrente de la casona Balinotti estaba la antigua estación kilómetro 9, una estación desaparecida y perdida en el tiempo. La estación kilómetro 9 que usaban mucho los militares y las carretas que iban con los frutos del país a la Liebig. Tenemos algunas fotografías de lo que fue aquella estación kilómetro 9, que era una parada intermedia. Esa parada intermedia se derrumbó a fines de los años 50. Era un galpón inglés de arquitectura inglesa. Y enfrente estaba la casona Balinotti, que está en pie hasta ahora. Tenemos el viejo almacén Centrón, que también está con la fachada totalmente de la época, que inclusive funciona todavía como un almacén de ramos generales. Más ya para Mariano Roque Alonso, en el límite tenemos la casona Montalbetti, que está todavía con sus pozos coloniales, con sus aljibes, sus grandes ventanales, que son las pocas casas que quedan de aquella época. En aquella época era un paraje lejano con casas antiguas por acá, pero hoy casi todo eso ya está desaparecido. Loma Puentá básicamente quedó como un patio trasero de los antiguos cuarteles de Campo Grande. Luego de concluida la guerra del Chaco, existían 3 cuarteles, que era el material de guerra, la dirección de material de guerra del antiguo parque de guerra, el cuartel de RI 3 Corrales y el RC1 Valois Rivarola. Recién en el año 1940 se hace lo que es la villa militar de la DC1, primera división de caballería, bajo la comandancia del coronel Victoriano Benítez Vera, que era un héroe de la guerra del Chaco. Creo que es abuelo del actual presidente de la República. Los cuarteles de caballería se constituyeron en símbolo de poder en el Paraguay durante 60 años. Por eso que es una zona donde hubieron muchas revoluciones. Loma Puentá, en la revolución del 47, se armó el trazado de la defensa de la ciudad, y Loma Puentá no pasó la avanzada revolucionaria. No pasó, quedó más o menos cerca de lo que es hoy la iglesia de San Agustín, y después se esparcieron las fuerzas revolucionarias. Unas fueron para Villeta, otras para la zona del Chaco, Clorinda, y es un punto de defensa, fue en aquella época, en el 47, como un punto de defensa de la ciudad.
obviamente la presencia de la ruta Transchaco y la actual autopista Ñuguazú cambió totalmente la fisonomía de esta zona. Actualmente es prácticamente un emporio comercial y universitario a donde acuden estudiantes, especialmente brasileños. Muchos de ellos deciden a quedarse a vivir en el barrio. Acoaco sector, cantera cuando cantera hoy. La coaco sector. Aplicato un barrio La Mercedes, Loma Pita, de Loma Pita. Handere yuramo guaremba esa retopa. Desastre. Orendo lo güey, coiro se jamás, rojo jamás almacenpe, rojo jamás misajape, rojo jamás escuela, colegio, me ando güey, coi pepe está también, lo veis me sea escuela. Ore diligencia, la ore pedido. Luego güey, un día, que yo el año un día menos pensado, a veces si no puedo yo lo formato y comisión de atropello ya de su pe porque a un embocía contra que hay un bocía vecino yo vai Pepe por maldición maldito en la voy con yo hago paguasoco hasta hoy no en serio yo no voy a hacerlo cara doble. Oye, si vos fallás, te voy a decir, a vos mismo te voy a decir. Entonces, ese es el motivo, ahí, o formate ahí comisión atropello de hoy la Pepe, coaco boca, calle ya, coaco agua. Entonces fue un día domingo la fecha de nacimiento de mi querido amigo. Pero ahí me tupa Ope San Agustín, pues ahí me como coordinador de lo confirmando. Fue un día domingo. Entonces, allá la gente puede ver como hoy para la peata, así lo años no están. Oreo manos hoy comemos porque iba a no orelote. Luego voy a comer para no sea nada orero ganan cosas amigos con él no lleve. A Peña Pino puede mejorar con lugar. A los Pino, a cuando le echamos en guayú. Porque imponaba que los huerecos para que todo gano huerecos más que los huerecos basurero completo y así. A la gente que le imponando usa hoy. La ore basurero, vuelo ore filisol, a tiempo de guaraña de él. O vuelo ore a ver muy apetero muy, a muy 4 años. Jaupeira mitad ruso cuera canataya o voy a llamar ese tatao japupama. O japupama y cuay, entonces hoy llega porque va a peligrar nigo o cayo mitán o cayo orerogan, va a ir con atán. Entonces por hoy peacue. Ahora pues está sin para bien hecho a cocina todo. O bueno, siempre pero cancha, pero quitar la mitad y fuera vemos hasta hoy está jugando. Jacoaco vole yo hija, pero quitar lo cuña porque entregó ya con el mismo derecho tanto mujer como varón, ya divertían más. Entonces así fue nuestro programa. Oye Yahoo y la laguna. Oye Yahoo porque en aquel tiempo por una vez acá mandamos no pero Yahoo y pues anda echando acá para fotos, a ver vecinos o chacar que sean todas. De verdad que eso en caso a fecha nomás. Hay que tomarse ese caso ve antes va a ir por tiempo ve. Va a por ya agarrar que ahora comisión para estado ya ahora ya agarrar y de estar ya o enero. Ya oñemba y pama oye por ir peso oye por ir heredera. Chatarra camión ahí pues que sé yo. Hubiera mata, estaba a ver porquería y un gabinete hoy, está secreto hoy, casi 1000 cargas de ubico a ver un 1000 cargas, 992 cargas, areco fichado, areco remisión a Roberto que a muerte chico ubico y último lo cargamos a Roberto camino ambigua, Roberto la municipalidad pero rellenar pues la guapila es como exactamente o percibir o de la autorista. Loma Pintá creció con la ruta desde el año 70, 71 con la construcción del asfaltado y del puente Remanso tuvo un progreso constante hasta lo que es hoy.
Hoy es el portal de la ciudad de Asunción y entrada a la ciudad de la Argentina y del norte. Imagínate que tenemos en 15 cuadras tenemos cerca de 30 instituciones educativas. Hoy se caracteriza Loma Puentá por la educación, por las diferentes instituciones educativas. Tenemos universidades, tenemos colegios y escuelas nacionales y escuelas privadas en bastante cantidad. Los clubes de la zona, los clubes antiguos, el Club Juventud que se formó como 28 de agosto, se creó como 28 de agosto el día de San Agustín. ¿Dónde fue su primera cancha? En el fondo de la caballería. En el fondo de la caballería. Luego, ya en la década del 40, vino lo que es acá ya en el casco urbano de Loma Puentá. Entre las estampas a rescatar en el lugar está el pequeño oratorio capataz, que es la Capilla de la Merced, cuya cúpula mantiene los rasgos de la Iglesia de Trinidad. Se dice que la construyeron los mismos albañiles que trabajaron con Ravisa, el arquitecto de los López. Fui nombrada por el padre Rafael Tanasio encargada de la capilla con mi esposo y estamos trabajando ya otra vez hace 4 años. La capilla se llama Virgen de las Mercedes. El barrio es Loma Puentá, kilómetro 10,5. Estamos sobre la ruta Traschaco. La capilla tiene en todos los parques también. Ahí tenemos Virgen de las Mercedes, tenemos esta parte de la cantera, también Virgen de las Mercedes. Dice ser la historia que esta capillita, porque es una cúpula y una piecita chiquita, que es del mayordomo de Carlos Antonio López, donde él venía y se oficiaba misa cuando él quería, los domingos. Y a través de eso tuvimos la gracia de que se formara una comisión en aquel tiempo y se hizo la capilla y reconoció el arzobispado y la parroquia de San Agustín. Se amplió. Ahora tenemos un tinglado y tenemos la parte de la cúpula, Se mantiene eso, pero también se tuvo que proteger eso porque es patrimonio cultural. Se dice también que desde el mayordomo de Carlos Antonio López venía por un túnel que salía debajo de la capillita, porque era una capillita pequeña, también rodeada de agua, por todo lado así, rodeada de agua, porque todo esto era cantera. Esa parte donde usted vino por la capilla, cerca de la capilla que vamos a ver, todo era cantera. Y agua por acá, laguna por allá, laguna por todo lado era. Desde el Botánico por ese túnel y salía ahí, dice. Y tenía su misa privada. Todo esto era montes, todo era monte. Y ahí en el medio estaba la capillita. Y después se formó la comunidad, que ya ves ahora. Mi abuela, la señora Mariana Quiñones. Ella fue la que vino. La señora Ofelia Espínola y está Sara Cañete, está Magdalena Rojas. Esas son las que empezaron, los primeros pobladores. Y el 24 siempre hacemos la tradicional recorrida de la Virgen por toda la comunidad. Ahora le estamos poniendo le vamos a ponerle las flores y ya hoy empezamos su recorrida. Sí, hay muchos enfermos que se sanaron, muchos desesperados. Viste que hay personas que no se sienten tranquilos. Entonces se va a la misa y vienen confortados. Sí, hay muchos enfermos ya que... Y la capilla brinda muchas actividades. Tenemos, por ejemplo, actividades de los adultos mayores, que el hospital materno viene y asiste a los enfermos de nuestra comunidad, con todo su equipo de médicos, de enfermeras, y ahora se están integrando los jóvenes del colegio Mongelos y Las Mercedes.
Entonces, y San Agustín también. Y están ayudando a los ancianos que, para darles su medicamento ya, los jóvenes. Semanalmente vienen y le ayudan. Y tenemos también catequesis de niños. Mi papá se llamaba Genaro Azcurra Pintos. ¿Y él qué era acá en el Club Juventud? Y él era una persona pública, para decir verdad. Fue una persona que hizo muchas mejoras en el barrio, colaboró con muchas instituciones y siempre fue presidente o vicepresidente y le incentivaba a la gente la actividad que él podía hacer en el barrio. Y hizo muchas cosas. Estuvo de presidente en el barrio, acá en el Club Juventud. También colaboró con la escuela, con la iglesia, con el centro de salud, con la comisaría. Hizo la cloaca acá, después hizo el empedrado y todo fue por los vecinos, con ayuda de los vecinos. La municipalidad nunca actuó de esa forma con ellos, sino cada uno aportaba, o sea que compraba su piedra, su arena, todo en cada cuadra, o sea que enfrente de cada casa que quedaba. Ya. ¿Los vecinos eran muy unidos? Los vecinos eran muy unidos, sí, los vecinos. ¿Y usted nació luego acá en este Yo lugar? nací acá, sí. ¿Y tu papá también ya había nacido? Mi papá también ya, sí. O sea, son de O sea que raigambre en el barrio. la casa esta, la otra casa sí, y esta calle que se abrió acá, esta no era calle, era más o menos el terreno nuestro, ¿verdad? Era como una quinta. Sí, era como una quinta. Mi papá tenía almacén, justo en la casa ahora de mi sobrino ahí, y después ya se hizo esta casa y nosotros teníamos acá el almacén, el clásico autoservice que se le decía, porque mi papá tenía ventas de comida, de bebida, de mercería, todo lo que era de carpintería también, hasta chapas. Y había libreta, ¿verdad? Había libretas, sí, porque la gente se iban a trabajar, mucha gente del barrio acá trabajaban en la Lievis. Y entonces mi madre a las 4 de la mañana ya abría, porque la gente venía y tenía libreta, llevaban para sus desayunos y almuerzo y se iban a trabajar, ¿verdad? ¿Y pagaba cada 15 días? Cada 15 días se pagaba. Ah. Venían la gente y pagaban su libreta y de vuelta abrían. ¿Y vos ya no quisiste seguir con el almacén? No, ya no quise seguir. ¿Y el camino que llevaba a la Liebix, cómo era? La gente no quería ir. Bueno, era un lugar muy desolador. Él le decían Tayupita Huellí. Era un lugar de sube y baja, ¿verdad? Pero ahora ya no existe más, parece, ese lugar ahí. ¿Y por qué la tenía gente. miedo de pasar por ahí? Y por la oscuridad que había. Ajá. Por la oscuridad, porque Era el campo, caminito. sí, porque el camino y estaban llenos eran campos, no había pocas casas ahí, porque los animales de la Lievis se extendían por todos estos lugares, hasta el supermercado, el portal que era todo campo, todo campo. Y las fiestas del club eran las fiestas más lindas del barrio. Hay 3 clubes acá y uno es del Club Juventud, otro era de General Caballero y 24 de junio. Y la fiesta de Artigas, que queda un poquito más retirado ya, y el de Cerro Corá. Y se hacía competencia de las fiestas aniversarias. Y las fiestas aniversarias del club eran muy lindas. Venían las mejores orquestas, las mejores discotecas, hasta Juventud. Hasta acá llegaban las mejores orquestas de los Hobbies, los Asterman, el equipo 87, los Impagables Ángeles, después los Asterman. Sí, la Traschaco era todo tierra, terraplena así, después cuando la iglesia, para cruzar de este lado a la iglesia, al menos cuando llovía, era muy difícil, porque era el lodo, la tierra esa. Entonces vos tenías que ir caminando despacito, porque era muy resbaladizo. Y acá, por ejemplo, hay muchas gentes colaboradoras del club, ¿verdad? Gentes antiguas que estaban como presidente y gente, pero hasta ahora todavía hay gentes que ayudan al club y vienen todavía, gentes de antes. Sí.
Pero no todo es color de rosa en este paraje. La presencia del parque de guerra históricamente mantuvo en zozobra a los pobladores. Cada vez que existe una revolución, ellos eran el blanco. Nos mudamos en el 78, después yo en el 91 entré a trabajar en la municipalidad, después ya con la administración de Filisola. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar así en varios, acá en el barrio, ¿verdad? Mejora, porque había mejorando las calles y especialmente también había muchas ocupaciones precarias que eran ocupaciones de calle. Algunas eran ocupaciones de calle y otras que estaban ubicadas luego en la vereda enfrente de la casa de los... Y era así una cuestión de pelea que había mucho, ¿verdad? Y le ubicamos hacia una familia que vivía allá, 4 familias que estaban ahí en las Mercedes, que era una historia de esas, hasta que se tiraban de repente agua caliente cuando se peleaban, ¿verdad? Y logramos ubicarles después en San Blas, ¿verdad? Con terrenos también municipales, pero donde ellos podían solicitar, pagar y que sean después de ellos, porque donde vivían no iba a ser nunca de ellos porque era calle, ¿verdad? Bueno, y así empezamos, o sea que acá cuando nos mudamos, esto era muy inhóspito todavía, calle de tierra, ¿verdad? En la ruta angostísima, no había desagüe, no había nada, ¿verdad? Acá se hizo el primer empedrado, se construyó con los vecinos en esta calle de Isaías Jara Pastore, entre los vecinos. O sea, de lo que es hoy a lo que era cuando nosotros nos mudamos, bueno, 78, hace 40 años, ¿verdad? Era muy diferente. La ruta después cuando se amplió, o sea, ella empezó a tener otra cara otra vez también. Ahora es una zona de los túneles, digo yo, de túneles y hay viaductos. El primer túnel tenemos acá nosotros en Omaputá. Después tenemos el otro túnel que si bien ya está en el límite, ¿verdad? Pero es el que está allá en el vértice del Jardín Botánico. Bueno, ahora estamos muy avanzados en túneles y viaductos, ¿verdad? Acá tuvimos varios acontecimientos, ¿verdad? En cuanto a eso, el golpe fue algo que nos marcó acá, ¿verdad? En ese tiempo, porque acá muchos son funcionarios o empleados de la caballería. El general Rodríguez esa noche la noche anterior, recorrió con su auto a los vecinos, ¿verdad? Justamente uno de ellos era el que ya nos dijo que el general Rodríguez les decía que salgan, que si tenían familiares en otro barrio que se fueran, ¿verdad? Y nosotros veíamos venir, más todavía por informaciones de la gente que vivía en el límite con la caballería. Y un amigo ya, que hoy que en paz descanse, trabajaba en la Escopac, ¿cómo se llamaba? Antelco se llamaba antes. Y estaba en llamadas internacionales, entonces él escuchaba muchas cosas. Y él nos decía luego, ya que ese día iba a haber golpe, ¿verdad? Que iba a haber un golpe. Bueno, yo me acuerdo, me fui y compré todo, cosas ya del supermercado pensando luego que nosotros íbamos a quedarnos acá, que ya no íbamos a tener ni para comer, ¿verdad? Bueno, esa noche había vecinos que no creían, porque nadie podía creer de que alguien le hiciera un golpe a Stroessner, ¿verdad? Bueno, hasta que me llama esa noche mi cuñada que vive en Barrio Herrera, que ahí ellos ya escuchaban la ametralladora que se dieron en la casa de Ñata Legal, ¿verdad? Y me dice, ¿qué está pasando? Porque yo a todos le había avisado, ¿verdad? Y nadie me creía. Encima, en ese tiempo nadie quería ni hablar por teléfono de pronunciar la palabra golpe, ¿verdad? Bueno, y acá todavía no pasaba nada. Y le dije, yo acá no pasa nada todavía, pero acá se escucha un montón de bombas, o sea, montón de tiros. Bueno, al rato después escuchamos, era un zumbido que venía y eran los tanques. Acá enfrente mismo de casa, cuando eso la ruta era muy angosta todavía, enfrente mismo de casa se colocó un jeep de la caballería, del ejército, y se ponía con radio y que la apuraba a los tanques, rápido, ¿verdad?
y pasaban los tanques. Un tanque se colocó enfrente mismo de la comisaría 22, le pusieron así el tanque apuntándole el cañón. Porque ustedes se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero en aquel momento pues la policía era el problema, ¿verdad? Sí. Bueno, después empezamos a aprender la radio y escuchamos de repente aviones, ¿verdad? Los aviones que empezaron uno que sobrevoló y después como cuando viene en picada. Bueno, nos sorprendíamos todas las luces porque sabíamos la caballería estaba totalmente oscura. Entonces, si iban a bombardear, por lo menos que se dieran cuenta que era población civil la que estábamos acá, ¿verdad? Después, a los 8 días, volvimos a vivir otro espectáculo, porque cuando que venía la artillería, y justo acá en la parroquia había una fiesta de disfraces, y de repente yo veía que salían la gente que corrían, entonces salgo también yo a preguntar qué está pasando, y viene la artillería. Bueno, eso fue tan simpático, uno vestido de Superman que se iba corriendo y volaba la capa, parecía Superman realmente, ¿verdad? O sea, vivimos muchas cosas con respecto a como somos muy vecinos de la caballería. También hubo una oportunidad que hubo una explosión en el parque de guerra y todo se daba siempre de noche y de madrugada, ¿verdad? Y cuando cada acontecimiento que sucedía de eso, muchísimos vecinos agarraban y se subían. Ya cuando lo de la caballería, se subían en camiones, tumba en su vehículo, como sea, todos encimados, y se iban todos hacia Limpio, porque lo que querían era salir de acá del barrio, porque estábamos muy cerca a los militares, ¿verdad? Tanto es así que después volvían, a la madrugada, a las 6 de la mañana, volvían en trasganado inclusive, y una vez era tan simpático, uno que venía dentro del trasganado llevó su ventilador de pie, o sea que seguramente era lo que más me esquinaba, y en el momento de desesperación, ¿verdad? Bueno, alzaron lo que más cuidaban seguramente, ¿verdad? Bueno, así vivimos muchas cosas con respecto tenemos mucha experiencia con respecto al golpe, a lo que sucedió después, ¿verdad? No obstante, en este populoso vecindario se encuentran manifestaciones pueblerinas en torno a las pequeñas capillas, oratorios, nichos y grutas dedicadas a distintos santos en la comunidad. Y yo creo que resumiendo toda la historia del barrio Loma Puentá, va marcado la esencia misma del barrio, fue creciendo también a través de lo que fue los cuarteles de la caballería. Gran parte de los pobladores antiguos o eran funcionarios, o eran suboficiales, o eran oficiales del cuartel de la caballería. Y también con el correr de los tiempos, ¿verdad? Tuvimos mucha gente que vinieron a vivir después de la inundación del 83 en la zona de San Blas, gente que vivían en los bañados, y vinieron una cantidad importante a vivir en la zona de San Blas, que también es parte del antiguo Loma Puentá. Esa zona le llaman Cocueré también ahí en la... Cocueré es un lugar que antiguamente tenía chacras y huertas, que quedaba acá detrás, 3 cuadras detrás de la iglesia de San Agustín. Hasta hace unos años teníamos cañaverales inclusive en esa zona. Gente que tenía tambos. Hay una familia Leinbacher, es una familia que son descendientes de suizos. Tenía en los años 50, 30, 40, 50, tenían unos tambos. Ellos se dedicaban a la venta de leche. La familia Leinbacher hasta ahora es una familia muy antigua y tenían unos tambos, tenían unas grandes extensiones de terreno en la zona de Cocueré y parte de San Blas.
Y ahora se llama Villa Golondrina. Toda esa zona era de los Leinbacher. Toda la zona de Villa Golondrina y parte de San Blas y Cocueré eran de la familia Leinbacher. Una familia muy, muy antigua y laboriosa de la zona. Ya con la ruta angosta como teníamos, que era de un solo, o sea, una sola mano, ¿verdad? Había muchos accidentes. Acá en la esquina de mi casa hubo varios muertos cuando nosotros nos mudamos. Y después con el ensanchamiento de la ruta, peor, ¿verdad? Porque la gente estaba acostumbrada antes a cruzar nomás así, y realmente siempre la gente mayor la que más problemas tuvo, ¿verdad? Murieron mucha gente. Tanto es así que por eso se le había pedido ese viaducto que se sacó de allá, de enfrente del Colegio Nacional de la capital, y se trajo acá. Que se usó los primeros días como novedad, ¿verdad? Pero después no prosperó, estaba en muy mal estado también, arriba. Ya sabes, acá la gente se usaba como, no sé, entretenimiento, como motel, como todos usaban ahí el viaducto, hasta que después se sacó. Se sacó porque realmente no se utilizaba. La gente, ahora con el paseo central que tiene la Traschaco, digamos que la gente se acostumbró más a eso, pero sí siempre hay accidentes. Y hay muchos accidentes en esta zona, al menos porque es una zona de una recta. Entonces toman velocidad los vehículos. Entonces siempre hay muchos accidentes. Esta es una ruta muy peligrosa. Lo que yo te puedo contar es que el coronel Rafael Franco, cuando se le trajo acá en la caballería, antes estaba el parque de guerra, ahí se le trajo preso. Creo que vino a renunciar acá. Sé muy bien. ¿Por qué? Porque cuando eso, mi mamá es vecina del coronel Franco, y ella le mandaba el desayuno de acá, de esta casa, al parque que queda acá a la vuelta nomás. ¿Y después qué otra cosa te acordás? Y la avenida del coronel, puede ser. No. Era general. General Juan Domingo Perón. Perón, cuando vino acá. Acá en el RC4 que queda acá en Loma Pután también, no sé si ustedes conocen. Sí. ¿Y qué te acordás de esa vez? Y me acuerdo que con mi hermano, que cuando entonces estaba en el cuartel, fuimos en esa fiesta, porque era, antes todo el barrio acudía cuando venía un personaje. Y yo me acuerdo, me fui, ya estaba, no sé en qué año habrá sido aquello, yo ya era una chica mayor de edad, no, pero tenía algo así como 15, 16 años. Ah, ya. ¿Y le viste al general Perón? Claro que sí que le he visto. Ah, ¿y qué pasó en esa fiesta? Y yo me acuerdo que él habló el comandante de acá de la caballería, y él habló. Yo recuerdo que después vino un tren de Buenos Aires y paró allá en el Botánico y trajo una cantidad inmensa de cosas, y eso se repartió, juguete inclusive, para los niños, sí. Los revolucionarios son los que llegaron hasta acá, los que venían de Concepción, y nosotros casi siempre nos íbamos a dormir a la casa de la abuela. Yo recuerdo que vinieron la gente que estaban acá, que no eran revolucionarios. Fueron mucha gente, entre ellos fueron 3 hermanos míos para defensa del gobierno, digamos, no sé. Y a la vuelta pasaron por enfrente de la casa del coronel Franco, que queda frente mismo de la casa de mi abuela,
Y nosotros estábamos, toda la familia, mi abuela, mis tías, mi mamá, mis primas, estuvieron y yo les he visto llegar. Y ahí llegó uno de mis hermanos, porque los demás vinieron. Uno de ellos llegó primero, después llegó, el que llegó era el último de mis hermanos, el menor de todos, llegó en ese momento. Fue la alegría total porque yo llegué a verle a ellos. Sí, pero nosotros estábamos, mi mamá al menos, para ella habrá sido la preocupación, los 3 hermanos mayores, ya eran mayores. ¿Y tu hijo se salvó en el Ecuabolano? Ah, no, eso fue una tragedia, nunca ocurrió acá en Paraguay, ni yo escuché que en otro lado, en un súper, haya muerto tanta gente. Eso sí que he visto muy bien. ¿Por qué? Porque no le encontramos a 2 personas, 3, 4 personas fueron acá. Una sobrina mía, mi hijo, su señora y su hijito. Estas 2 personas quedaron en Ecuabolano. Que son tu nuera y tu nieto. Sí, que vivían acá conmigo. Estaban en brazos míos cuando se fueron y no volvieron. ¿Ella cómo se llamaba? Ella se llama Dalva Zamudio. El nene se llamaba Elías Esteban. ¿Cuántos añitos tenía? 1 año y 4 meses. ¿Y tu hijo se salvó? Sí, él se salvó con mi sobrina. ¿Con tu sobrina? Sí. No sé si ustedes recuerdan, tal vez recuerden de Rosana Cristaldo, una chica que le llevaron en Buenos Aires y esa chica se salvó gracias a que pasó, le llevaron allá. Pues ella se quemó muy mal. Y de acá, de este lugar, salieron 4 personas. Mi hijo, esa chica le llevaba en el brazo a este nene y ella. De los 4, 2 quedaron allá y 2 se salvaron, mi hijo y ella. Fue muy difícil para... No, para mí fue difícil porque yo he visto todo. Ya. ¿Te costó mucho superar eso? Buscándole a ella, sí. Eso me costó mucho, pero uno trata de olvidar a veces, pero son cosas de... Uno no olvida así nomás. Porque yo he visto horrores ahí. ¿Y a vos te gustaba mucho andar a caballo de joven? Sí, de joven nosotros éramos, ustedes ven que éramos varias amigas juntas. ¿Sabe por qué? Sí. Porque mi papá era, que le gustaba mucho y tenía caballo de carrera acá en este mismo lugar. Y nosotros desde chicas andábamos a caballo. Se iban acá por el botánico. Ah, por el botánico nos íbamos, sí. Galopeaban bien, al galope. Yo sabía andar a caballo, yo ganaba carrera entre ellas. ¿Dónde jugaban las carreras? Allá, en el botánico, todo. Y así, en medio de esas tradiciones y costumbres muy arraigadas en nuestro pueblo, transcurre el progreso y el ajetreo comercial en Loma Putá.